Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio, en este día de bendición, en este día de gloria, un día en el que cada uno de nosotros necesita nuevamente recordar que, como dijo el apóstol Pedro a Jesús en aquella ocasión, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero, antes de iniciar esta enseñanza, enviar un saludo muy especial a cada persona que nos acompaña en este día, a cada uno de los que hoy en este momento de transmisión en directo, pero también a los que nos acompañen en diferido. A ti que estás hoy con nosotros en esta transmisión, quiero decirte, Dios cuida de ti. Y independientemente de lo que puedas estar viviendo, por encima de lo que puedas estar, enfrentando, el Señor te quiere recordar que Él es suficiente. Y como lo dijo Pedro en aquella ocasión, corre a Él. Él tiene palabras de vida eterna. Corre a Él. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para sanar, para restaurar, para levantar y bendecir tu vida. No importa cuál sea la circunstancia que hoy estés viviendo, Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Dios tiene cuidado de ti. Y quiero en esta oportunidad, en este nuevo espacio, en esta nueva transmisión del Seminario de Fundamentos de Doctrina, segunda parte, hablarles a esas personas que semana a semana nos acompañan y decirles nuevamente muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes, a esos que están periódicamente recibiendo la enseñanza, tomando apuntes, tomando nota, que han tomado este espacio no solamente para ilustrarse, no solamente para oír, sino también para estudiar la poderosa palabra del Señor. Este tema, como los temas que hemos estado tratando los jueves, requiere y necesita que cada uno de nosotros exponga su corazón para que de esa manera el Señor llene su corazón de pensamientos que vienen de la palabra y que desde luego edifican su espíritu de una manera muy especial. Nuevamente invitarlos a que compartan esta enseñanza, a que la cuelguen en su propio muro de Facebook, a que la compartan a través del link de YouTube con otras personas. De esa manera podemos llegar a muchos más. Hemos venido creciendo, el Ministerio Semilla de Vida, Dios lo ha venido respaldando, tenemos nuevos propósitos, tenemos nuevos proyectos, estamos pidiéndole al Señor, por supuesto, su sabiduría, su bendición, su respaldo, los recursos que necesitamos para eso, pero tenemos la certeza de que Dios nos va a seguir acompañando y Él nos va a seguir respaldando. A ustedes siempre muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir nuestras enseñanzas, por dejarle al buzón de comentarios un saludo, una pregunta, un me gusta. Eso, desde luego, que nos edifica y nos bendice de una manera poderosa y de forma muy especial. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle, siempre que tú vengas a la Escritura, siempre que tú vengas a la palabra, habla con el Señor y dile a Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, regálame el conocimiento de las Escrituras para que por ellas yo pueda ser edificado y además de eso, y posteriormente yo pueda también ayudar y edificar a otros. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta nueva transmisión, Señor, de este seminario. Yo te quiero pedir que nos bendigas, te quiero pedir, Señor, que le hables a cada persona y que nos ilustres de acuerdo con el tema de esta noche, de este día, Dios, que podamos nosotros aprender tu palabra y recibir la edificación que viene de las Escrituras, ese conocimiento que no solamente tiene trascendencia mientras estemos en la tierra, sino que también trascenderá a la eternidad. Bendigo la vida de cada persona, cada uno de los que hoy está con nosotros, Señor. Si por cualquier razón están viviendo situaciones de dificultad, de adversidad, de enfermedad, de dolor o de escasez, te quiero pedir que seas propicio, que te muestres como un Dios abundante, poderoso, proveedor, sanador, restaurador, y que ellos vean tu gloria de una manera poderosa y sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Bien, vamos en este tiempo, vamos a comenzar nuestra enseñanza. Y bueno, los dos temas anteriores que forman parte de este seminario de fundamentos de doctrina, específicamente la segunda parte, los hemos dedicado a hablar del pecado. Estuvimos hablando qué era el pecado, de dónde se originó el pecado, qué produjo y qué efectos tuvo el pecado de forma inmediata en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y también qué efectos produjeron
esas primeras decisiones y esos primeros actos de desobediencia humanos que luego se perpetuaron en la historia y que se han mantenido desde entonces y hasta nuestros días por algo que se denomina la naturaleza pecaminosa, que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de nosotros experimenta, que lógicamente y por causa de la gracia divina y por el amor de Dios, nosotros podemos contener. Yo creo que esa pudiera ser digamos, una definición de lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida. Contiene esa naturaleza pecaminosa y rompe, por supuesto, con los efectos eternos del pecado en nuestra vida, que ya ustedes y yo sabemos que la paga del pecado es muerte, pero ahí está, Romanos 6:23, cuando dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se anula el efecto del pecado, pero sí se manifiesta cómo a través de la gracia que viene de Cristo nos podemos poner y además experimentar una vida eterna que no solamente será efectiva en el momento en que nuestro corazón deje de latir, sino una vida eterna que comienza en el momento en que conocemos a Jesucristo y que tenemos la oportunidad de vivir para Él. El Señor lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y es esa vida abundante la que hoy tú y yo disfrutamos. La semana pasada estuvimos hablando del remedio divino para el pecado. Hicimos un poco de alusión a lo que fue la oferta de justificación, de gracia, de amor, de misericordia, a través de la cual Dios no solamente en el caso de Adán y Eva intervino, sino que también, y por supuesto a la luz de las Escrituras, terminó trascendiendo a cada ser humano, y que hoy, a través de Cristo, tenemos todos acceso directo a esa oferta de amor. No hay nadie en esta tierra, escuche bien esto, no hay nadie en esta tierra, no ha habido nadie en la historia de la humanidad que no haya tenido la oportunidad, nuevamente, a través de Cristo, de volver a Dios. Nadie puede decir que en Cristo se ha excluido su vida o su nombre del plan redentor. La Biblia lo dice de una manera poderosa, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Porque de tal manera, dice el texto de Juan 3:16, amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la oferta de gracia, el regalo de salvación está expuesto y dispuesto además para cada ser humano. Hoy vamos a hablar de la salvación. Específicamente vamos a entender qué se produjo y qué implicó el sacrificio. Y vamos a entender en esta ocasión lo que corresponde a la expiación. Una obra y una palabra que no es del uso común en nuestro lenguaje, pero que tiene en las Escrituras un gran efecto y una tremenda trascendencia. Y quiero que en esta oportunidad nosotros entendamos que la redención, es decir, la obra de rescate, para llamar la palabra redención con una palabra un poco más, común, se pudiera decir rescate, la humanidad perdida, la humanidad en un lodo cenagoso, en un abismo de desesperación, de angustia, de efectos eternos, fue rescatada a través de Cristo de esa, condición. Y, por supuesto, por su sacrificio y por su sangre preciosa, nos da la oportunidad de vivir una vida nueva. Una salvación que no solamente tiene gran bendición mientras estemos en la tierra, sino que tiene efectos futuros, eternos, que lógicamente se hacen visibles desde el momento en que nos rendimos a Cristo como Señor y Salvador. Hablando de esa salvación, tenemos que entender algo para iniciar, y es que la salvación nace de un sentimiento del corazón de Dios que produjo lo que hoy conocemos como la obra redentora, y es la gracia. Esta es una expresión, es un término que de alguna manera muchas personas han malinterpretado, algunos no han comprendido con exactitud, otras personas los han llevado la gracia a un extremo que han extralimitado la consecuencia y la connotación de lo que es la gracia. Si queremos entenderlo con exactitud, otro día vamos a estar hablando específicamente del tema de la gracia, porque es importante que aprendamos y que entendemos ¿cuál es la gracia? ¿Cuáles son los alcances de la gracia? ¿Tiene la gracia limitaciones? ¿Tiene la gracia la capacidad de ser resistida o no? Que son términos que posteriormente vamos a tener la oportunidad de compartir. Pero para comenzar en este instante y hablar de la salvación, tenemos que decir que la salvación se plataforma en una obra de gracia. Es decir, y utilizando la expresión gracia en la Biblia, que significa regalo, favor, bondad
Y esto, por supuesto, no puede provenir de los hombres que estaban caídos, perdidos. Tenía que provenir de Dios, tenía que venir del cielo. Por eso es que la Escritura dice que de los cielos brota la justicia, que de allí es que cae la gracia. No sale de la tierra. No es el resultado del esfuerzo humano, no es el hombre alcanzando a Dios. No, es Dios acercándose al hombre. Y eso, desde luego, que es un acto de gracia, un regalo, como dice la expresión, inmerecido, un regalo que desde luego nos muestra no solamente la misericordia, sino la bondad de Dios de una manera poderosa. Dos términos que es importante que tú y yo entendamos en este concepto de salvación, y es la palabra misericordia y la palabra gracia. La misericordia que lleva a Dios a no darnos lo que merecemos, que por supuesto en el huerto del Edén, después del pecado de Adán y Eva, era absolutamente justo que el hombre y la mujer, esos primeros padres, murieran de manera irremediable. Pero Dios, en su misericordia, como dice la palabra, no quiere Dios la muerte del impío, no quiere Dios que el impío perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces, esa misericordia detiene esa justicia divina para no darnos lo que merecemos, mientras que la gracia es esa bondad divina que nos da y nos provee de aquello que no merecemos. Y cuando hablamos de la salvación, tenemos que decir que la salvación es un acto de misericordia y también la salvación es un acto de gracia. Y cuando hablamos de esa misericordia, esa misericordia que nos alcanza, que nos reconcilia, Romanos 5:10 nos habla de esa, digamos, restauración en la relación que produce la misericordia. El hombre y el Creador vuelven a través de la gracia y de la misericordia a restaurar su comunión, pero la misericordia nos lleva más allá y la gracia nos lleva al perdón, como dice Hebreos 8:12, nos lleva a la reconciliación, como dice Colosenses 1:19 y 20, nos lleva a una vida abundante, como dice Juan 10:10, nos lleva a una esperanza de vida eterna, como dice Lucas 2:33, y nos provee inmediatamente de una bendición que es el Espíritu Santo, como lo dice Lucas 11, versículo 13, y también nos asegura un lugar en el cielo, como dice Juan 3:16 al 18. Es decir, cuando hablamos en la Escritura de esa oferta divina, tenemos que ir lógicamente a Dios. No puede el hombre alcanzar esa bendición si no es porque Dios le muestra en Cristo la bendición. Ahora, entendiéndolo con el concepto de gracia como un regalo inmerecido, que es lo que plataforma la salvación. La salvación no es el resultado de las buenas obras del ser humano. Los seres humanos han entendido que la salvación pudiera ser un premio y consideran que ese premio va básicamente dirigido a esfuerzos. Como estamos acostumbrados a la competitividad, estamos acostumbrados a lograr resultados a base de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, la gente a veces supone que la salvación es también eso, el resultado del esfuerzo. Entonces suponen que las buenas obras son las que van a producir ese resultado de salvación. Y leyendo la Escritura nos damos cuenta que no es así. No es el hombre esforzándose para alcanzar a Dios. Porque ni siquiera en la Torre de Babel, que querían llegar al cielo, pudieron. Es absolutamente imposible. El hombre no se puede acercar en ese abismo de distancia entre un hombre perdido y un Dios santo. Solamente Dios tenía que acercarse a los hombres. Y eso es lo que produjo la gracia, un medio a través del cual el hombre pudiera volver a restaurar esa relación. Ahora, leyendo la Escritura, porque es importante que hoy entendamos esa primera parte del concepto de salvación que tiene que ver con la gracia, vamos a hablar de algunos textos en la Escritura que nos hablan de ese regalo inmerecido. Por ejemplo, el famoso y ya bastante reconocido texto de Efesios 2, del 8 al 10. Con ese versículo solamente usted podrá darse cuenta que los efectos de las obras humanas no producen salvación, producen bendición, pero no producen salvación. El texto dice, porque por gracia, es decir, regalo inmerecido, sois salvos. Y esto es por medio de la fe. No es esto de vosotros, pues dice, es un don, un regalo de Dios. No es por obras, ahí lo dice, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más adelante, cuando tengamos la oportunidad de hablar de cómo es que se adquiere la salvación, ¿cierto?
vamos a entender un poco más este concepto de justificación, este concepto de entrega a través del arrepentimiento y de la fe en la conversión. Pero simplemente quiero dar como referencia ese concepto de que la salvación es un regalo, no es un resultado de buenas obras ni tampoco de esfuerzos humanos. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo vuelvo a leer de esa forma porque es una oferta para cualquier ser humano. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor para con nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y dice: por gracia ustedes han sido salvados. Hebreos 4:16 nos invita a que nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia para que allí alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está hablando nuevamente de ese Dios de toda gracia. Y 1 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y he tomado simplemente unos cuantos versículos para mostrar lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Ahora vamos a tratar de mirar la gracia desde dos perspectivas. Cuando entendemos gracia, hablamos de ese regalo inmerecido de Dios a los hombres. Ahora, hay dos tipos de gracia. Hay una gracia común para todo ser humano y hay una gracia provista para el pecador a través de Cristo. Cuando hablamos de la gracia común, hablamos de esas bendiciones y de esa bondad divina para cualquier ser humano. Fíjate que la Escritura dice allá en el texto de Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, hay cosas que Dios le da a los hombres independientemente de si son o no, digamos, aceptos ante Él a través de una vida rendida a Él. Hay gente que es hostil con Dios. Sin embargo, Dios los guarda, los bendice, los protege, porque Dios es un Dios de misericordia y por supuesto extiende su misericordia sobre toda la creación. Ahora, más allá de esa gracia común para los seres humanos, hay algo que se llama la gracia salvadora y es la forma a través de la cual Dios invita a los hombres. No solamente Dios les da a los hombres, sino que la gracia salvadora invita a los hombres a que se acerquen a Él y les provee los medios. Es que no es solamente que Dios le dice al hombre: acércate a mí, es que Dios provee el medio y los medios a través de los cuales el hombre se puede acercar a Dios o volver a Dios. Dice Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, el mismo Dios es el que provee el medio para que el ser humano se acerque a Él. Ahora, entendiendo, por ejemplo, el texto de Juan, capítulo 1, versículo 17, cuando enseña, dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, hablando de la gracia y la verdad que vienen a través de Cristo, por supuesto entendemos que hay un llamado, es decir, hay un llamado especial para los seres humanos de retornar a Dios, y es a través de esa gracia salvadora. Ahora, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento muchos momentos de gracia. En el mismo huerto del Edén vemos a Dios actuando en un acto de gracia para cubrir a ese ser humano perdido, a ese ser humano desobediente, desnudo, afligido, atormentado por la culpa y la acusación. Allí entra Dios, ahí en ese escenario entra Dios para cubrir al hombre, ahí entra Dios para rodear al hombre, para restituirlo. Y no evitó las consecuencias del pecado, pero sí le proveyó medios a través de los cuales el hombre pudiera volver a Dios. Y ahí encontramos que allí en el huerto del Edén Dios les cubrió. Y esto vamos a explicarlo un poquito más adelante, cuando dice la Biblia que les quitó las hojas de higuera con las que se habían cubierto para cubrirlos, dice el texto, con pieles de animales. Cuando hablamos de Noé y su familia, el arca es un acto de gracia. El arca en la que Noé pudo y su familia entrar con los animales para ser salvos en medio de
tempestad y del diluvio que arrasó con la vida en la tierra, pues allí, ese arca es un acto de gracia que Dios mostró. La forma como Dios llamó a David, siendo un joven que no merecía ser rey, que no tenía habilidades, no tenía, digamos, mire, ese regalo que Dios le da a los hombres no necesariamente proviene únicamente para efectos de salvación. La bendición de Dios para los hombres también es un acto de gracia. Sabes que tú y yo estamos aquí bendecidos, tenemos salud, tenemos la oportunidad de servir a Dios, tenemos una familia. Eso es un regalo inmerecido, y por eso un corazón agradecido es un corazón que entiende la gracia y en consecuencia dice: óyeme, como dijo el mismo Señor Jesucristo, si recibiste de gracia, pues entonces da de gracia. Si fue gratis recibirlo, pues compártelo con otros de manera gratuita. Mefiboset, ese es un pasaje bien lindo cuando Dios le dice al siervo: ven acá, hay alguien de la familia de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, mi amigo. Sí, ha quedado uno, dice, uno de los descendientes del rey anterior, ha quedado, está lisiado de los pies, vive lejos en un lugar llamado Lodebar. Pues dice el rey: háganlo venir, que venga. Y cuando vuelve al palacio donde había estado, ¿cierto? Su padre, el Señor le dice a través de David: ¿sabes qué? Tú estarás conmigo, te sentarás a mi mesa, disfrutarás de mis bendiciones, serás como uno de mis hijos. ¿Sabes qué? Mefiboset no lo podía entender, mucho menos lo podía creer, pero ¿sabes qué? Simplemente lo disfrutó. Y esto, desde luego, que es algo que nosotros debemos hoy entender y comprender y, por supuesto, también disfrutar. Hay gente que no tiene digamos, la intención de estudiar la gracia en profundidad, con términos doctrinales y teológicos. ¿Sabes qué? Con que la disfrutes y la entiendas para disfrutarla y vivirla y poderla compartir con otros, será suficiente. Pero sí es importante que de alguna manera entendamos la gracia, para que así nada nos detenga y nada nos robe la bendición de vivir para Dios. Ahora, ¿de dónde viene? Ya dijimos que la salvación se plataforma en la gracia, un acto unilateral de parte de Dios a través del cual Dios se acerca a los hombres. Ahora, Dios necesitaba no pasar por alto el pecado, la maldad, la iniquidad, la desobediencia humana. Él tenía que arreglar aquello que había ocurrido en el huerto del Edén. Es decir, Dios tenía que proveer un medio. Los efectos del pecado, ya los estudiamos la semana pasada y la antepasada, pero los efectos del pecado tenían una connotación, digámoslo, desde el punto de vista judicial. Como consecuencia, era un asunto legal. El concepto de lo que pasó en el Edén no fue un asunto, digamos, inadvertido, no tenía trascendencia. Los ángeles, el mismo infierno, estaban observando lo que había sucedido en el Edén. Dios y el mismo diablo tenían que observar, la humanidad, los ángeles, los demonios tenían que observar lo que Dios iba a hacer. Y por supuesto, cuando hablamos de eso, Satanás no podía levantarse con Dios y decirle: tú vas a pasar por alto el pecado de los hombres. ¿Por qué no pasaste por alto el pecado de los ángeles? ¿Por qué no pasaste por alto? ¿Y por qué? Entonces, aquello hubiera sido un asunto, Dios tenía que arreglarlo desde una manera legal. Y por eso fue que Él proveyó de un medio a través del cual el hombre pudiera ser restaurado. Y eso es lo que se conoce con el nombre de expiación. Escucha esa expresión, que no es muy común tampoco, aunque algunas personas lo han usado. De hecho, cuando una persona está en medio de una adversidad, de una crisis o de un conflicto, donde hay una confusión, hay una gran adversidad, hay gente que dice: necesitamos un chivo expiatorio. Ese término chivo expiatorio proviene de las Escrituras. Cuando dice chivo expiatorio, es uno que cargue, digamos, las consecuencias, uno que se lleve el efecto de todo lo que pasó. Cuando se habla de chivo expiatorio, se refiere a uno que asuma la culpa, a uno que pague el precio. Por eso es que en las Escrituras esa expresión, chivo expiatorio, tiene una connotación profundamente legal desde el punto de vista divino, y que tiene como consecuencia un efecto eterno para el ser humano. Ahora, entendiendo el concepto de la expiación, vamos a ir a esa expresión que tiene como propósito mostrarnos algunas connotaciones. En términos bíblicos, la palabra expiación tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio.
Es decir, no es pasar por alto lo que pasó, no es que algo o alguien asuma la consecuencia de lo que ocurrió. Y eso es lo que el Señor diseñó. Ese fue el plan que Dios diseñó para que el efecto del pecado en el Edén tuviera un desenlace legal profundamente hermoso y trascendente en la eternidad. La palabra expiación tiene que ver con cubrir, pero más allá, la expiación tiene que ver con cancelar. Una expresión que lógicamente tiene dos connotaciones. Uno, en el Antiguo Testamento, que era como se cubría el pecado, mientras que ya en el Nuevo Testamento, con el sacrificio de Cristo en la cruz, ya la expresión va más allá y tiene que ver con cancelar. Ese concepto lo vamos a tratar de explicar más adelante. Ahora, fíjense ustedes que en el huerto del Edén Dios interviene, y cuando Dios interviene lo hace de una manera contundente, no lo hace de una manera simplemente abrazando al hombre, diciéndole aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. No, es que no puede haber un borrón, no puede haber un borrón sin que se sancione correctamente, porque iría eso en contra de la justicia de Dios. Entonces hay dos términos y dos, digamos, atributos divinos. Uno es la justicia y otra es la misericordia, el amor. ¿Cómo hacía Dios para que se hiciera algo que no contradijera ninguno de esos dos atributos? Entonces ahí es cuando Dios diseña un plan redentor a través de efectos legales para que el hombre pudiera volverse a Dios. Me gusta expresiones que hablan del amor de Dios, pero que también hacen referencia a esa justicia. Escuche bien, la gente malentiende, hay gente que presume que Dios, el Dios de amor, no puede castigar a los hombres porque Él es Dios de amor y solo sobresaltan y exaltan el amor de Dios. Hay otros con ese concepto de reconocer y exaltar el amor de Dios, miran a Dios como un Dios permisivo, absolutamente permisivo. Hay otros que no destacan tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Entonces miran a Dios como un Dios soberbio, un Dios implacable, un Dios riguroso. Y escúchame bien, Dios no es ninguno de esos dos extremos. Dios es justo, pero también misericordioso. Mira lo que encontramos allá en el libro del Éxodo 34:6. Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ojo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Eso nuevamente lo encontramos en Números 14 y 18. Ahí encontramos nuevamente a Dios diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahí encontramos esa doble, digamos, manifestación del carácter divino, tanto en justicia como en bondad, para que no supongamos que Dios es o lo uno o lo otro. No, Dios es justo y además es misericordioso. Ahora, fíjese cómo es que Dios puede hacer las dos cosas al tiempo. ¿Cómo puede Dios ser las dos cosas al tiempo? Romanos 3:24 al 26 nos lo muestra. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí nuevamente el término se introduce, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Ahí todo pudiera ser hermoso, pero entre líneas usted puede leer algo que es profundamente fuerte, y es cuando dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de su sangre y la fe que en esa obra redentora el hombre pueda colocar. Quiere decir que Dios soluciona todo ese concepto proveyendo un medio que en la época antigua se manifestaba a través
de una ley temporal llamada la ley de los sacrificios, pero que luego en la cruz del Calvario tuvo una connotación una vez y para siempre, con efectos eternos, y es la obra redentora. En la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Mire esa expresión, Dios es quien interviene, Dios es el que provee a través de Cristo el medio para el cual el hombre se pueda reconciliar. Y esto lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Ahora, hablemos de los sacrificios. ¿Cómo es que Dios establece ese plan y ese proceso para que el hombre pueda volver a Dios? Pues bien, Dios estableció algo que se llamaba la ley de los sacrificios, el concepto sacrificial. Ustedes y yo sabemos, y el Señor lo dijo, la vida de la carne, dice la palabra, está en la sangre. Es decir, cuando una persona vierte su sangre es porque murió. La Biblia dice también en la sanción divina en el huerto del Edén, antes de que el hombre cayera, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, demandaré tu sangre como pago por tu pecado, porque dice la Biblia, la vida de la carne está en la sangre. De manera que el hombre tendría como consecuencia del pecado una exposición constante y latente a la muerte. Y a eso lo mencionamos con bastante precisión las semanas anteriores. Pero escuche, esos sacrificios que fueron tipos y símbolos de la obra redentora de la cruz, en el antiguo pacto, cuando usted estudia todo lo que tiene que ver con la ley, cuando usted estudia todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y todo aquello, apunta todo. Por supuesto, todo apunta a la obra de la cruz, a lo que sucedió en Cristo, por Cristo y en Cristo. Y esto desde luego que hablaba de la obra redentora. Pero escuche bien, ese sacrificio que Dios diseñó, no lo diseñó allí en la, digamos, inmediatez del pecado humano. No, Dios dice en la Escritura que lo determinó en el cielo. Es decir, la obra redentora se predeterminó en el cielo. La obra salvadora, Dios la diseñó antes de que el hombre cayera. Dice el pasaje de primera carta de Pedro 1:8. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cierto? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Y fíjese, hablando de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjese que ahí está la Biblia diciendo que Cristo se ofreció antes de la fundación del mundo. Está diciendo que eso fue predeterminado en el cielo, fue digamos, provisto a través de la obra redentora antes de la fundación del mundo, un plan salvador. Y con esto quiero decirte algo, antes de que te metas en un problema, antes de que te metas en una dificultad, antes de que vivas una adversidad, Dios ha provisto ya un medio para el cual extenderte su bondad y misericordia y sacarte de esa adversidad. Por eso el ser humano puede saber y entender que ese Dios grande y misericordioso le ama y le va a rescatar. Ahora, eso que Dios instituyó en el, digamos, preorganizó, predeterminó en el cielo, lo instituyó en la tierra. Es decir, Dios dijo, bueno, ok, vamos a ofrecer un plan redentor. Para el hombre cuando caiga, vamos a ofrecer un plan redentor. Lo instituyó el mismo Dios. Usted lo puede leer allí que el sacrificio fue la forma a través de la cual Dios le dijo al hombre, ¿sabes qué? Vamos a cubrir tu vergüenza. El resultado de tu pecado inmediato fue la culpa y la culpa produjo en ti vergüenza y te quisiste esconder detrás de unas hojas de higuera que por supuesto no iban a tener efectos eternos, sino simplemente momentáneos. Pero allí fue cuando Dios le dice al hombre, ¿cierto? Cuando enfrenta al hombre y lo confronta, ahí en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis leemos, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa palabra cubrir, los vistió, los cubrió. Es la misma expresión que se utiliza para expiación, para cubrir, para propiciar. Ese concepto que el próximo jueves, la próxima semana vamos a hablar de los efectos de la obra redentora y vamos a explicar qué es la sustitución, qué es la justificación, qué es la reconciliación, qué es una cantidad de conceptos
que tienen como efecto la obra de la cruz. Así que no se lo pierda porque va a ser de gran edificación. Ahora, ese medio que Dios le puso al hombre para que él pudiera subsanar su condición pecaminosa, lo estableció. Se lo entregó a Adán como una, digamos, una connotación constante. Le dijo a Adán, sabes que tú tienes la necesidad de vivir cubierto. Y por eso fue que él estableció desde entonces el asunto de ofrecer sacrificios. Sus hijos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios. El tema fue que Abel ofreció sacrificios cruentos, es decir, a través de del derramamiento de sangre, mientras que Abel hizo un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Por eso es que ofreció hortalizas y lo mejor de la tierra, pero no era necesaria, escucha bien, el derramamiento de sangre, porque dice la Escritura que la vida de la carne está en la sangre. Hebreos 9:22 lo repite, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces aquí es cuando encontramos ese concepto que obligatoriamente nos conduce progresivamente y a lo largo de la historia bíblica y del desarrollo de la revelación bíblica a un proceso, oye bien, a un proceso que continúa mostrándose permanentemente hasta la culminación perfecta que fue la manifestación de Cristo como el Cordero de Dios. Cuando Isaac, el hijo de Abraham, iban a ofrecer con su padre un sacrificio en el monte Moriah. Acuérdense ustedes que todo estaba preparado, todo estaba listo y su hijo Isaac le pregunta a Abraham, ven acá, aquí está todo listo, todo está preparado, pero yo no veo que haya un cordero, ¿dónde está el sacrificio? Y ahí es cuando Dios le dice en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 8, y Abraham le respondió a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. Ese cordero, que significaba un sacrificio, ¿cierto? Luego el Señor, allá en el libro de Éxodo, capítulo 12, lo establece, el cordero pascual. ¿Se acuerdan ustedes? En la sangre que tenía que ser derramada y que tenía que ser colocada en los dinteles de las puertas. Y el Señor dijo, y yo veré la sangre y pasaré. La palabra Pascua significa eso. Y pasaré por alto. ¿Cierto? Pasaré por alto. No es que Dios se hará el de la vista gorda, no. Porque es que a veces la gente supone que el amor es hacerse el de la vista gorda. Dios no se hizo el de la vista gorda. Dios lo que hizo fue, yo veré la sangre y la sangre que es, digamos, establecido como una obra sustitutoria, yo veré la sangre y entenderé que esa sangre ha sido derramada por alguien inocente, por un animal inocente para satisfacer y cubrir la culpa, el pecado de uno que conscientemente ha sido culpable. Por eso dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que en la Biblia aparece al principio un animal que debió ser un cordero, que cubre la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva, y que luego ese mismo cordero aparece nuevamente revelado y manifestado con gloria en Apocalipsis 5, del 6 al 10, donde dice, y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. Versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El Cordero, Cristo es ese Cordero. Cristo es ese precio pagado para rescatar, para redimir al ser humano. Ahora, si ustedes y yo, que esto lo vamos a compartir y a estudiar con profundidad, la muerte de Cristo desde el punto de vista de sacrificio. Eso es lo que vamos a compartir el próximo jueves, Dios mediante. Pero mientras tanto, quiero simplemente decir que en la cruz y por el sacrificio, Cristo cargó el pecado. Ese chivo expiatorio es lo que significaba alguien a quien le impusimos la culpa de nuestra vergüenza. Y ahí está, por ejemplo, Isaías 53:10, donde dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Mesías. Dice, sujetándolo a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, virá al linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso allá en 2 Corintios 5:21 repite el texto sagrado lo mismo, diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces esto es importante. Cristo canceló la deuda a través del holocausto que él implicó. Él canceló la deuda, es decir, expió. Esa expresión cancelar, anular, borrar, ¿cierto? Cubrir tiene que ver con esa connotación de expiación, que fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como Cristo también nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es el holocausto que restaura, que trae al hombre consagración. Y por último, la ofrenda de la cruz es una ofrenda de paz, que hace que dos partes enemistadas, en este caso por el pecado, se reconcilien. Y ese concepto de reconciliación es tan hermoso que lo vamos a compartir Dios mediante la próxima semana. Entonces el sacrificio, el concepto de sacrificios fue Dios simplemente diciendo, ok, vamos a hacer algo. Vamos a proveer un medio temporal, momentáneo, ¿cierto? Para que el hombre pueda restaurar su relación con su Creador. Un hombre pecador que estaba ya bajo la connotación de naturaleza pecaminosa y que no solamente pecó una vez, sino que iba a pecar una y otra vez a causa de que su naturaleza, espíritu, alma y cuerpo se vieron completamente contaminados. Dios proveyó un medio y fue en el medio de los sacrificios. A través de ese concepto, Dios hace dos grandes cosas. Le provee al hombre una oportunidad para volverse a Dios en adoración y también le regala a través de esa, digamos, expresión sacrificial la oportunidad para que el hombre nuevamente se restaure en su relación con Dios. Esos sacrificios que luego en la ley mosaica fueron establecidos de una manera rigurosa y profundamente detallada, habla de cómo el hebreo, el israelita, el hijo de Dios en ese entonces, debía acercarse a Dios en adoración. Es decir, que el sacrificio buscaba expiar el pecado, llevar a los hombres a consagrarse a Dios y además establecer paz, no solamente en la relación del hombre y su Creador, sino también traer paz a la conducta humana, al corazón humano que naturalmente está lleno de culpa. Los sacrificios, que bien lo expresábamos, tenía dos cosas que eran importantes, además de un concepto racional, porque el hombre tenía que entender por qué era que se estaba ofreciendo un sacrificio, también tenía que proveer una formalidad. Es decir, el hombre no decía, me arrepentí, me siento mal. No, tenía que proveer de un medio. Ahora, no era suficiente que proveyera de un medio, era necesario también que el hombre se arrepintiera. Es decir, el arrepentimiento y la conciencia de su condición se tenían que ver reflejados a través de la obra redentora. Ahora, esos sacrificios del antiguo pacto eran buenos, porque los proveyó y los, diseñó Dios, pero no eran perfectos. Voy a explicarles rápidamente, y sé que el tiempo se ha ido, pero quiero explicarles por qué esos sacrificios no eran perfectos y por qué no terminaron perpetuándose en la historia. ¿Por qué Dios, escucha bien, Dios, los hebreos de hoy en día, si pudieran y tuvieran un templo, estuvieran ofreciendo sacrificios, pero no lo tienen. Por lo tanto, ese concepto de sacrificio se suspendió. Pero desde que se estableció en el huerto del Edén de manera ininterrumpida, el ser humano ha tenido que experimentar esas connotaciones de esos sacrificios. Así que históricamente el hombre, pero acuérdense ustedes que en el año 70 después de Cristo, el templo, que se ofrecían sacrificios, fue derribado, fue destruido en el año 70, de manera que se tuvo que obligatoriamente suspender la oferta de sacrificios. Entonces, de hecho, la profecía lo decía, que cuando el Mesías entregara su vida, inmediatamente cesaría el sacrificio y la ofrenda. Entonces, eso obviamente tiene que ver con esa obra redentora. Para explicarles un momento y de una manera muy rápida, quiero de pronto la próxima semana comenzamos con esto.
Pero sí quiero explicar que esos sacrificios eran impersonales, o sea, no había el corderito inocente completamente, no tenía culpa. Hay algunos que el concepto de que muere un animalito les causa un terror terrible. Pues bien, Dios estableció esa manera para que el hombre pudiera reconsiderar y reconciliarse con Dios. Y por eso, pero eran completamente impersonales. El corderito moría sin entender por qué lo estaban matando. Ahora, Cristo murió conscientemente en la cruz y eso, por supuesto, muestra la perfección de la obra redentora. Los corderos del antiguo pacto, los sacrificios, no limpiaban la conciencia, simplemente limpiaban el cuerpo, porque purificadamente, o digamos a través de la ley ceremonial de la purificación, el hombre podía volver a Dios, pero la conciencia, la mente volvía a seguir siendo la misma. Es decir, solamente el sacrificio de la cruz, dice la Biblia, provee el medio a través del cual se limpia nuestra conciencia de obras muertas. Levítico 6, del 1 al 7, habla un poco de eso. Y entonces entendemos, por supuesto, que el Señor ha provisto un medio en la cruz para que no solamente sea limpio nuestro cuerpo, sino también nuestra conciencia. Esos sacrificios debían ser repetitivos, no podían ser de efectos constantes. Pecaba el hombre y tenía que volver a ofrecer un sacrificio. Había un día de expiación nacional, se llamaba el día del Yom Kippur, el día del perdón. Ese día se tenía que repetir un año y otro año y otro año. Próximo jueves, Dios mediante, vamos a explicar cómo era que ofrecían esos sacrificios y cómo es que se hace una analogía y una relación con el sacrificio de la cruz. Pero tenían que ser repetitivos, una vez y otra vez y otra vez. Pero leyendo la Biblia dice que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Hebreo 10:10 nos lo enseña. Hebreo 10 específicamente hace referencia a un sacrificio perfecto, único, último, no era necesario ninguno más. Los sacerdotes del antiguo pacto eran imperfectos. Ellos mismos no solamente tenían que llevar su propia culpa, sino que además no podían proveer, o sea, ellos no podían hacer que el pueblo entrara al lugar santísimo. Era algo únicamente y de forma exclusiva para ellos. No había provisto a través del sacrificio antiguo la oportunidad de que el pueblo entrara a Dios. Era porque eran sacerdotes imperfectos. Pero Cristo es el sumo sacerdote, el del orden de Melquisedec, el sacerdote perfecto que permitió que el hombre pudiera entrar nuevamente. Y de hecho, dice la Biblia que se rompió y se rasgó el velo del templo. Esos sacrificios del antiguo pacto eran simplemente una sombra del sacrificio perfecto. Es decir, era una manera simbólica a través de la cual Dios le estableció al hombre el hecho de que mirara a una solución perfecta y permanente. Y por eso la ley, toda la ley, buscaba que el hombre mirara a Cristo, que el ser humano volviera su mirada a Dios para que a través de esa mirada el hombre pudiera ser rescatado y pueda ser redimido. Esto es, en términos generales, el concepto de la expiación. El próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a poder explicar un poco más lo que significaban los sacrificios del antiguo pacto y cómo es que en Cristo y con sus efectos posteriores la humanidad puede decir: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hecho de que la gente hoy pueda decirse y sentirse hija de Dios no es el resultado de una oferta de buenas obras hacia Dios, es el resultado de la gracia y del amor y de la misericordia que se ofreció a través de la obra redentora de la cruz. Mil gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este ministerio. Ustedes son parte de este ministerio y lo hacen, cierto, cada vez que estamos transmitiendo a cada una de las personas que en este momento está escribiendo allí en el chat, que nos está dejando sus comentarios, que está dejando sus expresiones de amor, de amén, gracias por la palabra. A ustedes los bendigo de una manera especial. Aquellos que dejan un comentario posterior, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que oran por este ministerio, que nos ayudan a compartir estas enseñanzas con otras personas, yo los bendigo. Ustedes forman parte de Semilla de Vida. Además de eso, aquellos que nos acompañan con su ofrenda, con su oración, gracias. El Señor me ha colocado en el corazón crear un equipo, un grupo que llamemos Amigos de Semilla de Vida. Y será algo que más adelante les vamos a poder compartir, gente con la que periódicamente vamos a estar en contacto, gente con la que periódicamente vamos a poderle compartir directamente en qué andamos, para dónde vamos
y que nos acompañen a través de su oración y de su respaldo financiero también para que esto pueda seguir siendo una realidad. A ustedes todos, muchas gracias. Al Señor, por supuesto, infinitas gracias, que es el que nos da la carga y el deseo de mantenernos aquí, sembrando la semilla de vida, esa que da fruto eterno y que no tiene ningún tipo de restricción en la tierra. Dios es nuestro proveedor y el Dios que nos guarda y nos sostiene. A ustedes todos, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Nos vemos en nuestra entrega constante y periódica del espacio de Aliento del Cielo, y que el Señor les bendiga con gran gloria. Que el Dios Todopoderoso, bajo cuyas alas tú y yo hemos decidido refugiarnos, siga guardando nuestra vida y guardándonos bajo la gracia infinita, esa que nos provee no solamente el medio para volvernos a Dios, sino que nos guarda de la tentación y del mal. Dios les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana con la bendición del Señor. Hasta entonces, bendiciones.